Bienvenidos a un nuevo episodio de NLCast, episodio número 12. Un episodio muy especial donde tenemos que traer noticias muy importantes. Hoy me acompañan Guillermo. ¿Qué tal? Y Julián. Buenas, ¿cómo estamos? Y bueno, tenemos cositas que comentar respecto al tema del plató, del podcast, del proyecto. Entonces, Guille, ¿quieres decir algo? Bueno, pues hemos tenido una serie de problemitas. No nos incumbe a nosotros, pero... O sea, no lo hemos creado nosotros, pero nos afecta. Y es que no sabemos si vamos a poder seguir grabando en el plató. Entonces, estamos buscando ahí una manera de seguir con el podcast. Pero, bueno, calma y no sabemos cuándo va a salir el siguiente episodio, o sea que la continuidad ya no va a estar tan presente. Pero claro, bueno, al final... semanalmente no vamos a poder grabar, pero bueno, veremos cómo y dónde vamos a poder ir grabando. Claro. No es cantidad, es calidad, ya sabéis, chavales. Entonces, bueno... Avisaremos por redes. Avisaremos por redes, estar atentos. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos con ello, con nuestro invitado Sergio Bufor. Bienvenido, muchas gracias por venir al podcast, de verdad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y queríamos, bueno, vamos del tirón. La primera pregunta, marca de la casa, ¿quién es Sergio Bufor? ¿Qué ha hecho y a qué se dedica actualmente? Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros. Un placer compartir mi primer día de universidad. ¿Vale? Y bueno, pues ya como os entra a saco, bueno, pues nos ponemos en faena, como digo yo. Bueno, pues básicamente yo soy un tío normal con lo que la palabra implica, ¿no? O sea, un tío pues, como cualquiera, como yo digo, como cualquiera que camina por la vida. Mi actividad principal es ser padre. Es a tiempo completo, padre, marido, hijo, que creo que es lo principal, lo demás son añadidos. He sido culturista de competición durante 20 años, 21 más, concretamente. En la actualidad retirado, aunque la gente no me cree, ni mi mujer no me cree, pero retirado de la Depende competición. del día, ¿no? No, yo sé que estoy retirado de la competición y bueno, ahora más que nada me dedico, mi principal labor profesional es la de asesorías, soy preparador, tanto de competición como de personas que lo que buscan es una mejoría física, una mejoría estética y sobre todo tema de las redes y repartir mandanguita en las redes. Sí, que vemos ahí que estás a tope con preguntas que vas haciendo, seminarios, ahora hablaremos de todo eso. Entonces... Vamos con la siguiente pregunta. Y bueno, sabemos que has competido a un nivel muy alto en el culturismo. ¿Cómo enfocas una competición? Porque sabemos que a nivel mental también es muy importante. A ver, hay que tener en cuenta que como todo, al final hay aprendizajes, ¿no? Evidentemente la forma en la que lo enfoqué al final de mi carrera, o en los últimos años de mi carrera, pues eran muy diferentes. Al principio, te piensas que el mente y físico pueden ir por separado. De hecho, no se prestaba mucha atención. Cuando yo empecé no se prestaba mucha atención al aspecto mental. Ya no solo en culturismo, sino en casi ningún deporte. Yo venía de otros deportes, venía del judo y de la lucha. Y es cierto que en esos momentos, os hablo de tener en cuenta que yo tengo 42 años, en esos momentos el aspecto mental era algo que casi no se le prestaba interés. Con los años, pues uno va aprendiendo en base a prácticamente prueba y error, más error que prueba, ¿vale? Que al final la mente dirige, dirige todo. Es más, sobre todo en un deporte como el culturismo, aunque la gente no lo sepa, el cuerpo, el físico en la primera parte. O sea, lo que va a distinguir siempre una preparación que llega a buen puerto va a ser controlar el aspecto mental, generar un buen entorno, un buen ambiente. Al final hay muchos, te das cuenta que hay muchos extras, muchas ecuaciones dentro de una preparación, pero te das cuenta que todas tienen un común, y es que el control absoluto mental. Es muy difícil gestionarlo, es todo un aprendizaje, pero te das cuenta que al final, con los años, es algo que tienes que ir atendiendo. ¿Por qué? Porque un deportista, y hay muchísimos ejemplos en el deporte de alto nivel, en el deporte de alta competición, hay muchísimos ejemplos de fracasos por nivel mental, ya no solo en el culturismo, sino en todos los deportes. Sobre todo deportistas de épocas anteriores a la vuestra, ¿vale? Ya culturistas, o sea, deportistas mucho más veteranos, hay muchísimos ejemplos de fracasos, sobre todo que se generan cuando sales de la vorágine de la competición. ¿Vale? En el momento que estás en la competición se provoca lo que la gente llama la visión de túnel, que bajo mi punto de vista es algo erróneo, porque no te permite tener una visión periférica de la realidad, ¿vale? Y entonces ahí el deportista, y yo es algo que trato con muchos deportistas, ahí sí que me separo mucho de otros entrenadores, les separo mucho de esa mentalidad de visión de túnel. Yo me di cuenta que en mi caso el culturismo requería solo de 7 momentos al día, que eran mis 6 comidas y mi entrenamiento.
Más allá de eso no necesitan más. Todo lo que sea estar centrado en el culturismo las 24 horas va a implicar que en esos 7 momentos tengas que atender lo que no has atendido, que estés en el entrenamiento pensando en si has hecho la compra, si has discutido con tu pareja, si en el trabajo te va bien o te va mal. Al final te das cuenta que se trata de centrarte en esos momentos que son los principales, que es la alimentación de un culturista o de cualquier deportista, y el entrenamiento, y todo lo demás son espacios que deben estar destinados básicamente a vivir. Y dentro de los patrones que vive cualquier otra persona, porque normalmente en el culturismo se tienden a dar comportamientos muy obsesivos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Tú no ves a un velocista que vaya corriendo por la calle ni con las zapatillas de tacos, ¿vale? Pero sí que en cambio vemos culturistas que se empeñan en no normalizar lo que es una vida más allá de eso, como digo, las 7 comidas y el entrenamiento. ¿Tú crees que al final se dramatiza demasiado el hecho de, uy, es que hoy no he entrenado del todo bien, o es que hoy a lo mejor no he hecho la comida como debería o no puedo comer así? ¿Tú crees que se dramatiza demasiado? Se dramatiza demasiado, pero sí que es cierto que en los primeros estadios un culturista, o casi cualquier deportista, al final es como un niño pequeño, ¿vale? Hay un proceso de educación. Evidentemente, cuando ya llevas unos años, te das cuenta que da igual que comas cada 3 horas que cada 4 y media, que no necesitas ir con un cronómetro. Yo, por ejemplo, he venido aquí, he desayunado a las 8 de la mañana y todavía no he vuelto a comer. Y sé que no va a pasar nada, porque sé que al final del día eso no va a marcar la diferencia. Claro. Precisamente lo que va a marcar la diferencia va a ser vivir con ese estrés, porque se va a generar un estado de estrés dentro del organismo, genera unos acontecimientos que son, cuerpo es muy duro. Generas cortisol y demás, que se generan unos acontecimientos que van a ser menos favorables que el vivir de esa forma tan hermética, ¿de acuerdo? Pero repito, hay que aprender a soltar y darte cuenta que no necesitas vivir tan encerrado. Con los años vas a ir soltando, pero es cierto que al principio sí que necesitas de dicha educación. Es como un niño cuando empieza a salir o cuando le pones una hora, luego al final te das cuenta que él va a volver a una hora con los años, que a lo mejor no va a volver al día siguiente, pero de primeras tienes que ponerle una hora. Entonces, al principio sí es necesaria esa disciplina, luego evidentemente se puede ir soltando. Pero sí es cierto, ahora que has dicho eso, sí que es cierto que el culturista tiende a ser dramático. Claro. Tiende a vivir en el drama, le gusta el drama, porque es muy habitual palabras como sacrificio y demás. En el culturista el mítico lema es el no pain, no gain, y realmente yo no lo creo así. Yo siempre he dicho que no mind, no gain, ¿vale? No mind, no gain, ¿de acuerdo? O sea, si no hay mente, no hay ganancia. La clave está, pero que te corten el equilibrio. Exacto. Como en toda la vida. O sea, es que el culturismo, los culturistas reclaman normalidad, pero ellos mismos no saben mostrar esa normalidad. Claro. Que exigen, ¿de acuerdo? Entonces al final se trata de saber sobrellevar la vida y el culturismo a la vez, o sea que no son cosas que se deban separar. Puedes llevar una vida completamente normal y ser un deportista de élite. Conozco muchísimos casos. Sí, lo que has dicho tú antes, de la primera introducción que has dicho, soy una persona normal. Al final yo creo que hemos traído aquí también deportistas de élite y todos han dicho lo mismo, soy una persona normal que o juego al pádel o hago lo que sea. Claro. Y luego ya fuera de eso, quedo con mis amigos, tengo una vida con mi pareja, etcétera, y eso también yo creo que te ayudan a luego al día siguiente poder estar a tu máximo nivel, yo creo. En el culturismo es que ese movimiento es muy difícil de ver, porque repito, la palabra, por ejemplo, sacrificio está muy instalada en el credo de los culturistas y al final sacrificios es no llegar a fin de mes, sacrificio es subirse un andamio. Claro. Ahora mismo en el mes de enero en Madrid, eso sí que es un verdadero sacrificio. Comer 6 veces al día no es ningún sacrificio, porque además lo haces con un objetivo que tú has elegido. Yo siempre a mis deportistas les digo que son unos privilegiados, porque tú imagínate cuánta gente hay en el mundo que no daría su vida por poder hacer lo que les gusta y no pueden hacerlo. Al final tú estás haciendo algo que te gusta. Meter ahí la palabra sacrificio creo que no ocupa lugar. Claro. ¿Crees que esa mentalidad está cambiando en el mundo del culturismo con los años? ¿O no? El tema de separar el... O ya no es el mundo del culturismo en general. ¿Tú crees que esa mentalidad está evolucionando para bien? Es difícil darte una respuesta concreta, porque al final ten en cuenta que el culturismo no deja de ser más que una muestra de la sociedad. Hay muchísimas tendencias. ¿Vale? Pero sí es cierto que yo veo ahora mismo un culturismo más distendido, pero quizás lo veo demasiado distendido. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que ahora al culturismo llega mucha gente pues, de vuestra edad más jóvenes, pero quieren llegar directamente a la fase en la que, por ejemplo, me encuentro yo, que ya sé que puedo comer menos, que puedo soltar... Quieren ir de 0 a 100 y eso no se puede hacer. O sea, para llegar a ese punto en el que ya tienes que haber trabajado mucho antes. Exacto, tienes que generarte una disciplina, porque al final esto se trata de eso, esto se trata de disciplina, ni de motivación, ni de sacrificio, no, esto es disciplina. Pero para llegar a ese punto, primero tienes que haber pasado las otras estaciones, y la primera estación es de hacer las cosas de forma mucho más hermética. O sea, al fin y al cabo lo que hemos dicho, buscar
ese equilibrio, buscar compaginar lo que quería preguntar Julián, ¿no? Más o menos. Sí, la verdad es que casi nos has adelantado un poquillo la siguiente pregunta, ¿no? que es Spoiler. ¿cómo compaginabas cuando eras profesional o actualmente cómo consigues con el aprendizaje que has hecho para tus deportistas, cómo consigues compaginar tu día a día, tu vida normal, con el día que tienes Con asesorías, claro, luego el posing, la competición, el día a día de un culturista, cómo los lo... seminarios. Claro, todo eso. ¿Cómo lo compaginas? Con horarios, como todo el mundo. O sea, es que realmente no tiene mucho más Sí. misterio. Es que el problema es que incluso en redes, los propios culturistas, en algún momento hemos sido partícipes de ponernos como un halo de mística que no existe. Que no. O sea, tú es como si preguntas si un abogado cómo se apaña para conciliar su abogacía, ir a un juicio y luego tener hijos. Pues con horarios. O sea, tú simplemente tienes que sabes que al final el entreno es 1 hora y media, no te va a llevar más. Las comidas las tienes hechas el día antes. Es cierto que evidentemente cuando hay una competición a la vista, pues tienes que aparcar determinados planes. Evidentemente no te vas a ir de vacaciones a Ibiza si vas a competir dentro de 2 meses. Pero cuando hayas terminado de competir, pues puedes ir. Pero te repito que eso es como cualquier persona que emprende un proyecto. O sea, tú emprendes un proyecto, sabes que va a haber cosas que vas a tener que posponer o cosas a las que vas a tener que dedicar menos tiempo. Efectivamente. Evidentemente hay cosas que son innegociables. Y en mi caso, yo que soy padre de familia, Claro, las pues, prioridades las tienes las prioridades muy son, centradas. pero te repito, sería la misma que tendría un abogado. Claro, padre claro. de familia. Sí, totalmente. ¿Vale? Entonces al final es eso, saber organizarte. Al principio, pues evidentemente, y hay días que como todo el mundo, pues son muy caóticos. Cuando hay una competición el cansancio llega, la presión a la competición, porque mucha gente no se da cuenta de la presión que aparece en la alta competición. Yo he competido en alta competición y cuando ya yo formé muchos años de la selección española y allá se te exigen puestos, se te exige un determinado aspecto, o sea, ahí la cota de exigencia ya es alta, por tanto, sí que hay al haber una profesionalización, tú tienes que entregar mucho más, pero es que estás en ese proyecto. Y en ese proyecto, en ese momento, requiere de tu plena atención, pero como cualquier otro emprendimiento. Tú miras hacia atrás en el tiempo y dices, joder, mereció la pena. Todas las cosas que he hecho han merecido la pena, o dirías, bueno, ojalá haber cambiado esto, ojalá haber tocado algo del pasado. A ver, sí. En tema de competición y en tema de cuando te has subido a la tarima en campeonato nacional, por ejemplo, has dicho, sí, pues mereció la pena todo lo que hice para estar ahí. Sí, mira, yo nunca me considero un buen culturista, nunca. Bueno. Siempre me he considerado un tío pues, que le gustaba mucho, un apasionado, y que sí que es cierto que mi capacidad de entrega, en mi momento, como decís vosotros, en más jóvenes el Prime, sí que es cierto que tenía ese don, que era me daba igual con quién saliera, que yo iba a ir, a mí me daba igual que fueras ahí conmigo, yo iba más. Entonces, cuando yo miro atrás, yo siento orgullo, porque independientemente de los resultados, porque los resultados, al final, cuando llevas tiempo en este juego, te das cuenta que no dependen de ti. Yo miro atrás y digo, es que yo no he podido hacer mejor. Yo he sido el mejor culturista que he podido ser. Pude haberlo sido antes, porque es cierto que yo hasta los 35, 34 no empecé a ser un culturista a tiempo completo. ¿Vale? Aunque la gente me dice en redes que no, tenía buena genética, mi cuerpo respondía bien, entonces hacía lo justo para avanzar. Me conformaba. Con 35 años di un paso al frente, me planteé el ser un fijo en la selección española, y me arranqué muy rápido, cambié mucho categoría. Y yo cuando miro atrás, no puedo ponerme ni un pero sabiendo las mimbres con las que yo venía, claro. Evidentemente. Porque es muy importante, ya no solo en culturismo, sino en todo, porque la gente tiende a compararse con lo que te tiene enfrente y a ser poco generoso. Claro. Consigo mismo. Las comparaciones son odiosas siempre. Entonces, yo estaba en el mejor equipo de competición que había en la historia de España, ¿vale? Incluso en la mejor selección española, que fue la selección española del 2016. Yo nunca caí en compararme, yo estaba comparándome con campeones del mundo, yo nunca caí en eso, porque yo miraba atrás y yo decía, sí, pero es que tú venías programado para ser campeón del mundo. Yo no venía programado para ser octavo del mundo y lo he sido. Claro. Entonces, yo he exprimido mi genética, tú no sé, con tu campeonato del mundo, pero te aseguro que tú no te vas más feliz que yo, porque yo miro atrás y digo, es que no he podido hacerlo mejor. Claro. Es que no me dejo una sola repetición. Es que cuando ha habido que pasar hambre, he querido pasar más hambre. Yo hay una frase que mi entrenador me decía, y siempre ha dicho, que yo siempre he sido el mejor en querer ser el mejor. Y es así. Y creo que al final hay una lección de vida, porque para mí el culturismo ha sido una lección de vida, es decir, no vengo programado para algo, pero me da igual. O sea,
Me da igual lo que digan los demás, yo tengo mi sueño, tengo mi mentalidad y voy a por ello. Y eso va a ser lo que va a marcar la diferencia. En cualquier campo, llámese culturismo, llámese lo que sea. Es decir, a mí me da igual tener todo de contra, tener todo de frente, pero dentro de mí, y yo recuerdo cuando quedé subcampeón de Europa, mi entrenador me miró y me dijo, nunca imaginé cuando empezamos que ibas a ser subcampeón de Europa. Y recuerdo que yo le miré y le dije, yo sí lo sabía. Claro. Yo sí lo sabía, porque sabía que iba a dar todo. No me iba a dejar nada. La confianza en uno mismo, cómo cambian las cosas. Cómo afecta realmente cuando vas de cara a hacer algo, de cara a competir, ya sea a emprender, ya sea a salir para adelante. Cómo cambia la percepción de cómo los demás te miran, pero cómo te miras tú realmente. Es que al final eso también es un aprendizaje. Totalmente. O sea, yo no te voy a decir que haya sido inseguro, porque yo no soy inseguro en mi vida. Pero hombre, has tenido, pero has tenido momentos en los que has dicho que a lo mejor no te has visto bien o no has dicho, quizás no estoy preparado del todo, pero has dicho, yo voy a muerte. Pero es que el miedo no es malo tener miedo. O sea, el miedo es lo que hace que la gacela corra más que el león. Y sobrevive. Es algo normal. Efectivamente, es algo natural. ¿Entiendes? El miedo es lo que hace que una madre que tenga un accidente con su hijo levante el coche sin saber de dónde ha sacado esa fuerza. La gente tiene mucho miedo, nunca mejor dicho, a decir la palabra miedo. Y el miedo es algo natural, es un instinto. Y a los instintos hay que atenderlos. Y a mí ese miedo, por quedarme atrás, es siempre lo que me ha hecho avanzar. Y siempre es lo que inculco a mis alumnos. A la vida no se viene a pedir permiso. A la vida se viene a hacer las cosas como tú las sientas. Y si tú sientes que tienes que hacerlas, las haces. Y ya está. Y no tienes que rendir cuentas a nadie, no te tiene que importar el ruido de ambiente. No. Yo vengo aquí porque yo he venido a ser yo. Y nadie va a ser mejor que yo en ser yo. Efectivamente. Eso es la leche. Eso se puede aplicar. Lo bueno del deporte, que a mí me gusta muchísimo, es que lo puedes aplicar a todo en la vida. Ya sea... Sí, es una te inculcan unas filosofías, una serie de cosas. Te inculcan unos valores, por eso yo pienso que es muy importante hacer deporte, tampoco que seas deportista de élite, profesional, pero hacer deporte porque te inculca muchos valores que luego lo puedes aplicar. Sí, ya no solo lo físico, sino el tema mental. Pero es que ser deportista profesional es más sencillo que hacer deporte porque el deportista profesional está dotado. Claro. Sí. El que lo hace por pasión alto rendimiento... tiene todo en contra. El que es de alto rendimiento es de alto rendimiento porque ha nacido con algo dentro. Es como el que es un científico. Ha estudiado mucho, evidentemente, pero ya venía con algo dentro que le predisponía. O sea, el deportista de élite lo es por algo. A mí la admiración me la despierta un tío que, oye, que tiene todo en contra y que sigue. Y que queda último, pero al año siguiente va a quedar penúltimo. Y dentro de 10 años igual ya está quedando tercero. Entonces, ahí es donde está la esencia de lo que es, la determinación de una persona. Yo creo que eso es la mentalidad. Lo otro es la dotación. Y la dotación y el talento, oye, el talento se viene con él. Se trabaja, evidentemente, pero es mucho más fácil cuando se viene con talento que cuando simplemente lo que te mueve la pasión o el corazón. Totalmente. Hablando de inspiración, de gente que puede decir de lo que inspira o cualquier cosa, Guille, quería preguntarte algo referente a esto. Bueno, primero vamos a pasar a la de... Bueno, la de, sí, también, vemos que el culturismo se habla un montón y más ahora que está en las redes y está todo muy candente, por así decirlo. Lo que pasa es que hay una cara oculta que la gente no ve, que nos gustaría también que mostrarais un poco, que es que en el fondo es un deporte que se hace por pasión y por amor al arte, como se suele decir, porque el beneficio económico y tal no persiste ahí. ¿Crees que está evolucionando favorablemente eso del beneficio económico o crees que si tienes que dedicarte a esto es por amor al arte? A ver, aquí hay una cosa complicada, ¿vale? Porque no es fácil la pregunta, también digo. Ahora hay mucho dinero en el culturismo, muchísimo, pero el dinero se mueve en un circuito muy pequeño. Entonces, antes, cuando te metías al culturismo, sabías que no ibas a ganar dinero. ¿Vale? Tú te metías al culturismo y sabías que se ganaba dinero. Ibas a un campeonato, a lo mejor te daban un sobrecito con tu dinerete, oye, pues en los campeonatos algo pillabas. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora los chavales ven redes y ven que hay figuras mediáticas, que tienen un canal, que tienen asesorías, que tienen buenos contratos, porque ahora hay muy buenos contratos, sobre todo en España, aunque parezca mentira. A mí es algo que me sorprende. Y sí se puede vivir, no directamente de la competición, pero al final vives del culturismo. Del mundo en general. Pero ¿qué pasa? Es que para eso también hace falta una base. Puede ser una base física, una base de conocimientos, tener carisma y funcionar en redes. Y eso está haciendo que muchísima gente esté llegando. ¿Qué va a pasar? Pues como toda burbuja.
¿vale? Que al principio esto es una ola, esto es un tsunami, veremos qué queda cuando el tsunami de marcha atrás. Claro. Con la En el momento que resaca. explote la burbuja. Porque aquí ni hay tanta gente para que haya tanto asesor, ni tanto conocimiento para llevar tanta gente, ni se puede ser tantos superclases. Por ejemplo, ahora con Joan Pradels, muchísima gente ha llegado a rebufo pensando que va a ser el próximo Joan Pradels. Claro. Hemos tardado unos 20 años en tener tuvimos a Paco Bautista y ahora tenemos a Joan Pradels. Exactamente, eso lo Hemos tardado muchísimos años en que aparezca alguien de peso pesado, no va a aparecer otro la semana que viene. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente llega al culturismo pensando eso, compito un par de veces, hago asesorías, me da a quedar un contrato, me hago un canal, pillo pasta en redes y las cosas lamentablemente no funcionan así. Claro. Pero no funcionan así porque, repito, porque no funcionan así en ningún campo, ningún en lado, ningún claro. sitio. Las Pues cosas sí. requieren de una cualificación y a veces el mero hecho de trabajar por algo ni siquiera implica que lo vayas a tener. Claro. Porque a veces es una alineación de suerte, de que las cosas te funcionen. A veces es y el demás. primero, a veces si da la suerte eres el mejor. Sobre todo, también te digo una cosa, y es un problema que yo veo en el culturismo, bueno, en la industria fitness más que en el culturismo, ¿vale? Vamos a hacer esa separación. Y creo que, bueno, que si hablamos de emprendimiento es fundamental, que la imitación funcione hasta cierto punto. ¿Vale? Yo creo que hay que tomar riesgos. ¿Vale? Que tomar riesgos y ofrecer cosas diferentes. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en redes no soy un top, pero crecí rápido en mi nicho, precisamente porque era algo diferente, porque era, como digo, alguien que cuenta las cosas como son, que los culturistas a veces no llegamos a fin de mes, que los culturistas a veces estamos gordos, que nos lesionamos, que tenemos baja forma o que quedamos último en un campeonato. ¿Vale? Entonces hay que buscar eso. Quizás la fórmula de copiar, si yo, por ejemplo, la fórmula de copiar a Joan Pradels cuando tengo al número 1, no voy a comprar a alguien que es una imitación. Pero la gente debe entender eso, que no es tan sencillo coronar en la industria fitness. Y justo lo que acabas de decir, que ahora con las redes sociales, muchos jóvenes hoy en día que dicen, bueno, pues a lo mejor yo tengo 18 años, estoy creciendo muy rápido, llevo en el gimnasio un par de años. ¿Qué consejo le darías a un joven que lo ve en redes sociales y dice, yo me quiero dedicar al culturismo, me gusta mucho? Mira, yo te hablo por mí, porque yo he sido ese joven. Yo he sido ese joven. Yo mis 6 primeros campeonatos los gané directamente. En directos, o sea, racha de 6. 6 campeonatos ganados. O sea, empecé a competir con 20 años y gané 6 campeonatos seguidos. Eso es malo. Eso Te crea un halo. eso te crea, exacto. Claro, claro. Que no tienes tampoco la mentalidad esa de fracaso, no ¿no? estás preparado. Claro. A veces aprende muchísimo. Yo esto ya lo he comentado Sí, el antes. fracaso es- Una derrota aprende muchísimo. Sí. Sí. Porque se provoca movimiento dentro de ti, se genera una introspección, se genera un aprendizaje. Porque he fallado, que debo mejorar. Cuando tú ganas, no cuestionas. Claro. Claro, simplemente has Tú piensas que lo has hecho todo perfecto. Debes de tener una mente muy privilegiada como para cuestionarte el por qué he ganado, qué me ha hecho a mí ganar, o qué me está haciendo a mí ser exitoso, O o por qué triunfar mi en fórmula en cualquier redes está funcionando. No te lo vas a cuestionar, ni siquiera vas a pensar que, oye, quizás ha sido un golpe de suerte, que existen los golpes de suerte, existen. Sí. Entonces, yo te hablo por mí. Yo con 23 años había ganado literalmente todo. O sea, era junior y competía con los seniors porque en mi categoría me aburría. Porque con los juniors decían, es que no me anima. O sea, yo quiero competir con gente grande. Y pasé 2 años automáticamente sin entrenar. Lo dejé directamente porque no supe qué hacer. Estaba desubicado, entonces no había redes, era otro mundo. Claro, era Ya. otro mundo, Pero da igual. Pero la filosofía es la misma. O sea, la filosofía era la misma, no supe qué hacer con eso. Entonces me endiosé y vi que la realidad, claro, cuando volví a competir, vi lo que era competir en un nivel verdaderamente alto, que ya no era para chavales de 23 años, que ahí era no uno más, sino uno menos. Claro. ¿Vale? Aquí ya hay gente curtida. Exacto, ya competías con tíos de 35 años, con el músculo muy hecho, entonces esto es extrapolable a todo. Yo siempre digo lo mismo, no fliparse cuando las cosas van bien y no hundirse cuando van mal. Un equilibrio. Intentar hacer lecturas. O sea, ¿por qué he ganado? Pues, ¿por qué me está yendo bien? Oye, pues a lo mejor es un factor suerte, a lo mejor es que se han alineado los astros, qué sé yo. Pero repito, yo creo que hay mucho más aprendizaje cuando las cosas van mal, porque cuando tú, de hecho, si miramos los datos de pandemia, ha habido mucha gente que ha crecido con la pandemia, mucha gente que agudizó el ingenio por mera necesidad. Y cuando tú tienes la necesidad del tipo que sea, bien, porque estás preparándote para un campeonato y quedas último, dices, ¿qué tengo que mejorar? O a lo mejor directamente dices, es que no tengo que mejorar nada, es que a lo mejor me he equivocado y lo mío es otra cosa. Y a lo mejor me debo dedicar al padre, me da al culturismo y el padre va a ser súper dichoso y me voy a sentir súper realizado. Claro. Claro, Sí. totalmente.
Bueno, también queríamos preguntarte qué te dio el paso a empezar con el canal de YouTube, por qué empezaste con el canal de YouTube y qué has aprendido gracias a tener el canal de YouTube y a las redes. Pues un poco por lo que estaba comentando ahora mismo. A ver, yo me dedicaba mucho a entreno personal. Los gimnasios cerraron con la pandemia Claro. y claro, mis clientes se fumaron. Yo me quedé con 6 alumnos durante la pandemia. Literalmente no sabía cómo pagar la hipoteca. Literalmente. O sea, fui al banco a pedir una ampliación, que me dieran unas posibilidades de generar algo, pero que no tenía modo. Claro. O sea, me había la tesitura con muchísima gente a nivel mundial, que me había la tesitura de alimentar a mi familia o pagar una hipoteca. Evidentemente yo opté por alimentar a mi familia. Entonces, en ese tiempo, yo es cierto que yo siempre había sido muy de expresarme en redes, en antiguos foros, e incluso escribí hace tiempo un libro. A mí me gustaba, siempre me gusta escribir. Y bueno, pues hablando con mi mujer, que mi mujer es el motor principal de mi vida, es quien maneja el volante, ¿vale? Porque en mi cabeza yo tengo un mono con platillos, yo no tengo... Muy importante, estar rodeado de la gente adecuada. Exacto, lo que hablábamos al principio del contexto. Y Totalmente. Tal cual. O sea, mi figura principal en mi carrera deportiva no ha sido mi preparador, sino mi pareja, mi mujer, ¿vale? Pero bueno, retomando, entonces dijimos, pues bueno, vamos a hacer esto en el canal de YouTube. A ver qué sale. A ver qué tal. A ver qué sale. Sí. Y cuando ya un par de vídeos, mi amigo Pico de Oro Así es. me metió, bueno, me hizo un bucaque, me destrozó. Me destrozó literalmente, no sabía qué estaba pasando. No me había enfrentado nunca a eso. O sea, una aluvión, no sé si recibí como 500 comentarios en un plazo de 2 horas. Sí, te llevé un poco de hate en ese momento. Bueno, un poco. Fue un tsunami, como he dicho antes, fue una oleada. Ya claro, ya todo me sabe a poco. Sí. Bueno, ya por lo menos. Bueno, pero aprendiste la experiencia. Claro, o sea, igual que ganaste 6 campeonatos seguidos, al tercer vídeo supiste lo que era el fracaso. O sea, y fíjate, reaccioné bien y mi mujer, bueno, reaccionó bien mi mujer, yo no. Tú querías empezar. Menos mal que había que estar en casa y no... Yo decía, madre mía, el tío ahora de mis mejores amigos. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Y tuve la alternativa, fíjate, la fórmula rápida de meterme en salseo en el canal y tal, que eso es una fórmula rápida. Tú te metes en salseo, generas por ella y evidentemente es rápido. Vende relativamente bien. Pero dije, vamos a ver, yo quiero dar una imagen profesional, generar una marca. Te no eras tú realmente. Y yo no estoy aquí para discutir con nadie. Le respondí y dije, mira, no te voy a responder más porque el rumbo que yo quiero en redes es otro. Claro. Tú querías hablar de culturismo, querías hablar de Pablo Llopis, querías hablar de otras cosas. Exacto. Y ahí empecé. Fui creciendo poco a poco, empecé a colaborar con Mamúsculo, que Mamúsculo siempre ha contado conmigo, ¿vale? La empresa Mamúsculo siempre contó conmigo desde que era competidor. Sacando un programa semanal y luego, bueno, pues nació mi alianza del mal con Pico y los vídeos que hemos hecho funcionaban muy bien. Sí. La gente está contenta, tengo mucha, digamos que acogida, pero realmente yo con los canales, pues bueno, lo hago. Mi canal es una chapuza, o sea, he logrado poner iPhone. Hombre, estaba bien. Bien. Tiene encanto porque es muy artesanal, a lo mejor. Claro, ahí está la belleza realmente. Y bueno, pues evidentemente, pues yo a lo que ahora me dedico más es a las asesorías online. ¿Por qué? Porque ya no creo que el modelo físico, en lo deportivo, pueda ser una fórmula viendo lo que pasó. Porque ¿quién me dice a mí que no vuelva a pasar eso? No puedo depender de que unas instalaciones estén abiertas para dedicarme al entrenamiento personal. Y ahora principalmente, pues eso, asesorías online, genero una marca, ahora vamos a lanzar una marca de ropa, voy a montar un centro de alto rendimiento. Joder. Estamos creciendo de forma exponencial. ¿Las redes te han motivado más o crees que te han perjudicado más para este tipo de cosas, de lanzarte a lanzarte ahora a hacer lo que has dicho, la marca de ropa, a hacer tu centro? ¿O crees que ahora tienes, como decir, es que no sé cómo va a encajar en redes o no sé cómo publicitarlo? Has dicho, nada, me da igual, para adelante, yo lo lanzo para Instagram y ya está. En redes encaja todo. En redes encaja cualquier fórmula que metas. Ten en cuenta que las redes están abiertas al mundo. O sea, vas a encontrar público para todo. O sea, si quieres vender porquería, te aseguro que va a haber gente que va a querer consumir porquería. Si quieres vender es cierto que a lo mejor cuando haces algo de calidad o muy exclusivo, vas a tener un nicho mucho más pequeño, pero mucho más firme. Claro. ¿Vale? Al final ya depende por donde tú quieras tirar. A mí las redes en emprender me dan seguridad. En lo deportivo a mí las redes me han destrozado. En lo deportivo me han destrozado porque, muy duro. porque al final en mi deporte quieren
gente mansa, gente que no proteste. Yo no me caracterizo precisamente por ser muy correcto ni muy por... Sí, que lo que piensas lo por las dices. líneas marcadas. Yo digo lo que pienso y el problema es que a veces no pienso lo que voy a decir. Y eso a veces, muchas veces, y ahí mi mujer me dice, Sergio, pon el freno, pero cuando me lo dice normalmente ya he soltado el petardo. Y a mí y no es que lo diga yo, es que mucha gente en Petit Comité lo dice, que a mí las redes me han perjudicado mucho, pero bueno, con 42 años ya, total. Yo, pero de todas maneras te digo, hay una gran diferencia entre los 30 tíos que te ponen un comentario de mierda a los 300 que están viéndote, no sé, en una tarima. Y que un comentario lo ponen en 5 segundos, Claro, luego porque- si te ven por la calle a lo mejor no son capaces de... Y más a ti, sabes que a lo mejor, no sé, los matas. Y claro, que es eso, a lo mejor, imagínate, te vas a un post de Joan y a lo mejor en Joan tiene 50 tíos que le dicen que, yo qué sé, estás gordo, tío, es que no puedes respirar, ¿qué haces con tu vida? No sé qué, no sé cuántos. Pero realmente luego va Joan a una tarima y tiene 500 personas que le están diciendo que es el tío más fuerte del mundo. Hay que tener claro una cosa en redes, ¿vale? Es cierto que es como todo, hay días que te afecta y días que no. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, hoy, porque yo incluso a muchos haters ya los conozco, sé quién eres, mira, voy a poner esto y sé que me va a contestar. Al tercer comentario le voy a tener ahí dando por saco. Yo, por ejemplo, hice un post a mi padre y sí me ha molestado que alguien comentara pues algo fuera de lugar y lo borras y dices, joder, macho, qué necesidad. Pero realmente al final la red es una lectura de la sociedad. Si miráis alrededor, la sociedad que estamos creyendo es una sociedad directamente de mierda. Sí. Entonces, ¿qué te lleva a crearte una cuenta falsa, a entrar al perfil de alguien, a pensar que le vas a decir, a insultarle? O sea, tienes mil cosas. O sea, yo pienso, joder, vaya vida tienes que tener. Sí. Tío, Para a mí perder ya el cuando tiempo estoy mosqueado siempre. con ir a la nevera ya se me olvida. Literalmente. O sea, ¿qué vida tienes que tener para...? Sí. Tío, es que da pereza. Ser hater da pereza. Pero al final también dices, oye, es que va en el precio. No tendría por qué ir, pero es que va en el precio. Ya. No tendría por qué ir, pero va. Mira, yo sí que es cierto, y también es un poco por lo que venía aquí con vosotros, yo siempre he querido trascender un poco más del culturismo, ¿vale? Porque al final el culturismo para mí era un vehículo hacia donde yo quería ir. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando he sido culturista, lo que más disfrutaba era de mi minuto en el escenario solo, porque era donde me permitía a mí desarrollarme. Entonces, al final, dices, bueno, es un paso que estoy dando hacia donde quiero llegar. Y es así, o sea, por ese tránsito te vas a encontrar con hate, pero también te vas a encontrar con gente que yo recibo mensajes y a mí me abruman mucho, porque aparte es una persona, yo tengo TDAH y a mí, bueno, pues aunque parezca que no, soy bastante tímido, ¿vale? Por ejemplo, alguna vez que en un campeonato, en concreto cuando debutó Joan, literalmente estuve una hora haciéndome fotos con gente y a mí me chocaba, porque claro, tener en cuenta que yo llevo 20 años haciendo lo mismo, y es como que de repente se me reconoce y me para la gente y me hace fotos y me saludan y me preguntan y recibo muchos mensajes. Claro. Y a mí el mero hecho, mira, de recibir un mensaje de alguien que me diga, como muchas veces me dicen, que no lo entiendo, no lo entiendo, cuando alguna vez me dicen, eres un referente, me compensa más que horas y horas de hate, porque digo, joder, es que el cambiar la vida en lo más mínimo una persona tiene un valor enorme, porque tener en cuenta una cosa, que un físico lo cambia cualquiera. Yo te digo, come un poco Mejor, menos, pero- entrena un poco más, en vez de arroz come lechuga, tal, tienes abdominales. Un físico te lo va a cambiar cualquiera, pero la vida, o la forma de ser, o cambiarte algo dentro, o removerte algo dentro, eso está muy al alcance de pocos. Y yo cuando alguien me transmite ese tipo de mensajes, es lo que percibo, que estoy dándole algo más que el tener abdominales. Sí, está mucha 100%, motivación. Sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a una pequeña fase de debate en la que vamos a hacer, bueno, tenemos una conversación realmente, Sí. pero ha sido un poco un tema más hablar y en general. Y lo que ¿qué opinas de toda esta gente que se crea un canal de video reacción o un canal o en redes o en lo que sea y reacciona al entrenamiento de cierta persona o a cómo ha hecho o a lo mejor a la preparación de y da su opinión sin realmente quizá pensarla demasiado? O sin ver un O que contexto, a lo sin mejor ver ver un un vídeo y contexto dice, pues realmente. mira, no sé qué tal, pero a lo mejor en contexto. Yo he hecho un vídeo parecido, además le subí ayer, sobre eso, hablando sobre el culturismo natural. Y es que a mí, yo primero en mi canal nunca ha habido un vídeo de reacción a nada, más allá de comentar campeonatos de culturismo, porque me da mucho pudor, porque yo no soy quien para reaccionar ni poner el juicio en nadie. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando se valora un entrenamiento,
Eso me choca cuando se valora gente que lleva un recorrido largo, y muchas veces cuando ves a un culturista o a un deportista haciendo el movimiento de una determinada manera, ya es por algo. ¿Vale? Bien por una lesión, bien porque lo siente más, o bien porque se siente más cómodo de esa manera. Eso por un lado. A mí realmente los vídeos de reacción no me gustan. ¿Qué pasa? Que entiendo que haya canales, ¿vale?, que se dediquen exclusivamente a la reacción. Entonces, es lo que estamos hablando. Cada uno, oye, el contenido, allá tú, pero ten claro una cosa, que el día que no tengas a qué reaccionar, ¿qué vas a hacer? Se acabó tu contenido. No vas a generar contenido. Porque es contenido de contenido, me explico. Exacto, estás generando contenido en base al contenido de otro. Dependes de otra Entonces, persona. el día que ese otro, por lo que sea, se ponga malo y no tengas que hacer, ¿tú qué vas a hacer? Ese día no haces vídeo. Entonces, es delicado. Por otro lado, a mí nunca me ha gustado corregir a nadie por lo que le estoy diciendo, pero ni al más mínimo principiante. O sea, yo estoy en el gimnasio, yo puedo ver a alguien haciendo las cosas mal que yo no me voy a acercar porque me parece incluso un acto de soberbia, ¿vale? Entonces, a mí los vídeos de reacción pues no me gusta, de hecho yo os digo que no los toco en mi canal. Cuando he opinado, incluso me cuesta opinar de culturistas españoles porque algunos son muy delicados y tal y no les gusta. Y luego se genera un movimiento muy violento cuando lo ves y a lo mejor no les va a gustar lo que has dicho, es un poco jaleo. Pero a mí no me gustan los vídeos de reacción, no consumo canales de reacción, es muy raro. Es que ahora ha habido una polémica, fuera del culturismo, o sea, ya entrenamiento normal. No sé si sabes quién es Ibai, que ahora tiene un Sí, entrenador. he opinado sobre el tema además. Sí, pues hiciste que un han vídeo dicho de que es ahí. que un entrenador tiene que estar muy fuerte, tal. A ver, que o sea, yo he visto Nosotros entrenador de Ibai, claro. no, o sea, tampoco es que esté mal, o sea. Sí. O sea, nosotros no lo que es- opinamos es que está bien, obviamente, que si tienes unos conocimientos, los aplicas sobre ti mismo y los muestras, están bien. Pero no necesariamente tiene que ser una persona que, no sé, sea una mole, por ejemplo, para enseñarte Claro. a entrenar. No tiene que tener un bíceps como tu Claro. cabeza. Aquí estamos ¿sabes? hablando, hemos hablado de lo de antes. Claro. Estamos hablando del talento que probablemente tenga una persona. Cuando tú ves un culturista profesional, ¿qué te crees? ¿Que está así por el entrenador? No. Claro. Que haya venido con esa programación. Claro, la genética es suya. Entonces, yo te digo, el peor entrenador que he tenido en mi vida, yo con todos mis entrenadores guardo excelente relación. El peor entrenador que he tenido en mi vida era un tío que quedó quinto del Olimpia de Estados Unidos, o sea, Denny James. O sea, no sabía ni sumar los gramos de proteína. O sea, era un auténtico. O sea, la medida de arroz me la ponía en taza. Tómate una taza de arroz, que bueno, pero de la taza como de grande, Claro. o cuece. Sí, Si sí, cuezo sí. mucho el arroz, o lo cuezo un poco. Sí. O sea, y el mejor que he tenido, uno de los mejores que he tenido, era obeso mórbido y no había entrenado nunca. Se va a enfadar por haber dicho obeso mórbido si lo oye. Pero no había entrenado nunca. ¿vale? Es todo Pero- amor, es todo pero es amor. un entrenador que ha sido una leyenda en España. ¿vale? Entonces, a mí eso, o sea, yo me preocupo cuando yo voy a buscar un entrenador, yo lo que me preocupo es a quién ha sacado, a quién ha preparado. Claro. Si El hablamos en historial. un contexto de culturismo, si estamos hablando del caso concreto de Ibai, además yo creo que estamos hablando en un caso de salud. Entonces, probablemente Ibai lo que haya buscado es un entrenamiento funcional, busca un entrenamiento Pero funcional. algo que pueda incorporar a su rutina y que le sea favorable. Exacto, porque sí. Ibai dudo que esté pensando en una hipertrofia. Dudo muchísimo. Ibai no va a porque ser ni John siquiera tiene Paddles. tiempo de estar haciendo sus comidas. Claro. O sea, Sí, sí, a mí sí. me parece un planteamiento muy pueril. Es decir, no es que como no está fuerte. Si tú ves a uno de los mejores entrenadores de España, está en muy baja forma física. Fran Espino ahora mismo no es un tío que esté entrenado. Ha sido muy bueno compitiendo, pero pero ahora mismo no está entrenado. claro. Pero te puedo poner mil ejemplos, es que es absurdo. Incluso de los mejores entrenadores de culturismo que hay en Estados Unidos, Chad Nichols nunca ha sido culturista, nunca. Chris Aceto fue un culturista paupérrimo. Es que te puedo poner mil ejemplos. Yo cuando vi eso, y además he opinado en redes, me parecía un argumento súper pueril. Sí. De hecho, yo cuando me dicen, porque conmigo se meten mucho con los brazos, y digo, siempre digo lo mismo, si tú quieres aprender a entrenar brazo, pregúntale a alguien que le falle el brazo. Porque seguro que ese ha hecho todo, lo ha habido y por haber, para mejorarlos. ¿vale? 100%. Pero alguien que ya viene con un brazo así, que se va a preocupar de entrenar, Claro. pues ya lo tiene. Claro. Entonces, Se preocupará en buscar otro. Exacto. ¿Sabes? No va a perder su tiempo en el brazo, sino que lo va a buscar en Exacto. otro, Entonces- en otro grupo muscular. Entonces a mí me parece un planteamiento muy pueril. No, es que como no sé quién no está fuerte, no puedes sumar. Es absurdo. Claro. Moguriña, que ha jugado al fútbol. Claro. No ha jugado al fútbol nunca. Claro, ya podemos Arrigo extrapolarlo Sacchi lo que sea. tampoco. Claro. O sea, hay muchísimos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Sí, o sea, realmente lo que importa es el conocimiento. Es el conocimiento que tengas y cómo realmente lo adaptas a la persona que estás entrenando. Más que el conocimiento, la experiencia. Sí. En el caso del No, forma entrenamiento, la parte del experiencia. conocimiento, El realmente. conocimiento está bien, pero ¿qué pasa? Que esto se genera otro debate. Es el tema de los papers, que ahora mismo lo de los papers, yo te puedo poner miles de ejemplos de cosas que en los papers, e incluso estoy hablando con médicos que te decían que era imposible y luego en la práctica, entonces en el culturismo y en el entrenamiento funciona mucho el empirismo.
También, eso es verdad. A ver, es básico, al fin y al cabo, la teoría sale todo, pero luego en la práctica es cuando fallan las cosas. Es como cuando un médico sale de la facultad. Sí. Al final, hasta que no se ha metido a la faena, entra en un quirófano y en otro, y en otro, y en otro, evidentemente el conocimiento, que yo tampoco, yo ahí sí que yo no me considero un school porque yo sí hago uso de papers, sí me instruyo y demás, pero los tomo con pinzas. Ya. Me viene perfecto esto porque nos viene a, bueno, tema salseo entre comillas, vamos, que era, bueno, ya sabes que en la universidad tienes carreras como TAFAT, o tienes también CAFID, o también si a lo mejor alguien quiere formarse por su cuenta de diferentes maneras. ¿Tú qué crees que debería tener un preparador físico? A nivel como tú de culturismo, ¿qué crees que es imprescindible que controles? 100%. ¿De culturismo? Bueno, físico mejor, vamos a dejarlo físico. Sí. Claro, si es físico, evidentemente... El culturismo al fin y al cabo es algo bastante más específico, Sí, a lo claro, mejor físico. Si hablamos de físico, evidentemente tiene que tener, yo creo que una persona que se va a dedicar de forma profesional como preparador físico sí debe tener un TAFAD o demás, eso yo sí lo creo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más genérico. Sí. ¿Vale? Evidentemente, yo creo, cuando yo era joven, lo que existía era las pruebas para entrar en el INEF eran muy duras. Eran duras y tenías además que elegir determinados deportes. Yo me acuerdo que mucha gente, porque yo no he estudiado nunca carrera universitaria, pero yo iba a la universidad a hacer judo, ¿vale? Y lo veía, y sí que es cierto que entonces sí que el requerimiento era mucho mayor. Entonces, no creo que solo baste con tener TAFAD, sino dedicarte de un modo medio alto ya a un deporte concreto, porque tienes que haberlo mamado, tienes que saber lo que es un entrenamiento, tienes que saber discernir lo que es un entrenamiento duro de verdad, de un entrenamiento, pues eso, por acondicionamiento. Pero en el culturismo, eso es un agujero negro, porque hay muchísimas metodologías. Evidentemente, en el culturismo va a ser, para mí, mucho más importante la fisiología, ¿vale? Que más allá de ser preparador físico. La fisiología es mucho más determinante en el culturismo. El aprender cómo funciona el organismo, el aprender... cómo respondes a ciertas cosas. Estímulos de hipertrofia, cómo se genera hipertrofia. Todo eso te va a ser... Lo que es la fisiología pura te va a ayudar mucho más que el mero hecho de ser preparador físico. O sea, vamos, que para ti sin duda alguna, entender cómo funciona, imagínate, en un cliente, cómo funciona el cuerpo del cliente, cómo responde y cómo puede responder a lo mejor a lo que le mandes, ¿no? Exacto. Tanto, exacto. No solo en entrenamiento, sino en dietas y sino en todo. Vamos, sí, pero es que ten en cuenta que cuando has tenido un pool muy grande de alumnos, obviando que te dediques de forma profesional, cuando has visto muchos físicos, cuando has tratado con muchos compañeros, te das cuenta que hay muchísimas, que hay unas variables infinitas, claro. Hablando del culturismo, infinitas. ¿Por qué te digo esto? Pues porque lo que hemos comentado al principio, el factor mental cambia absolutamente todo. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, hay determinadas sustancias que se supone que funcionan de una manera, pero que si los niveles de estrés claro. son otros, no son los que deben de ser, no van a funcionar esas sustancias. Entonces, incluso el entrenamiento no va a llevar a término que buscamos, y de hecho hay muchas lesiones deportivas, muchísimas lesiones deportivas, hablando de desgarros musculares, que son las que más ocupan en el culturismo, que siempre van precedidas de situaciones de estrés. Entonces, por eso te digo que si hablamos de culturismo, las variables son infinitas. Yo he visto entrenos que sobre el papel no deberían funcionar, pero al final está ahí un tío con una mentalidad, con una cabeza que dice, no, que esto va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione, ¿vale? Entonces, al final, yo creo que la figura del entrenador dentro del culturismo, al final es la de un espectador privilegiado. Que lo que va a hacer es contemplar a su deportista, ver por dónde va, ver cómo se va desarrollando con las diferentes propuestas que él les va dando, pero sobre todo entender que, mira, ni 2 más 2 son 4 en el culturismo, que muchas veces lo que hoy te funciona, mañana, porque estés nervioso, te va a dejar de funcionar, o por lo que sea. Entonces, en el culturismo sí que es muy complicado hacer una ciencia exacta. ¿Dirías que el ser entrenador de un culturista es como Miguel Ángel cuando daba con el cincel la piedra y sacaba luego la piedra de Miguel Ángel? Yo siempre he usado esa palabra, yo me considero un artesano del culturismo. ¿Vale? Yo cuando miro a un deportista en un escenario, a mí lo que me despierta es admiración, sea el nivel que sea, porque ento el viaje que ha hecho esa persona. Claro. Y lo duro que es realmente. Entiendo, Además que tú lo has vivido. Esas noches tan largas, tanta soledad, ese hambre, el no me veo pero sigo, que eso es un movimiento que en toda preparación se da. Hay un estadio en medio de la preparación que el cuerpo ya no está ni grande ni definido, porque tú un volumen te ves grande y dices, bueno, estoy gordo, estoy grande. Claro. Cuando estás en el escenario estás definido, pero hay un punto en medio que estás en la nada. Y esa persistencia yo de seguir y seguir y seguir, oye, porque quiero estar allí, y como quiero estar allí,
sé que debo pasar por este paso primero, ¿vale? Yo cuando veo un culturista me despierta esa admiración, porque sé todo lo que hay detrás y a mí, yo, es que lo considero un arte. Y Pues bueno. ¿Tienes alguna anécdota? Siempre preguntamos, pues ¿has tenido alguna anécdota que te haya pasado que puedas contar brevemente? Bueno, tengo dos. Primero que no sé lo que es la izquierda y lo que es la derecha, ¿vale? Tengo lateralidad y además soy disléxico. Tengo mucha... tengo el ático en alquiler. ¿Vale? Y me han pasado cosas por las gafas, de perderme en un campeonato y tener que decir que me lleven de la mano al escenario, de salir del vestuario, no saber que el escenario estaba lejos y que me hayan tenido que llevar de la mano, y sobre todo cuando me dicen perfil derecho, perfil izquierda, ahí siempre tengo que ver, como se confunden de mi lado, yo me confundo, porque yo siempre me giro al último y digo, a ver, ¿hacia dónde miran todos? Vale. Vale. Eso me pasa muchísimo, y desde luego de no ver a mi entrenador como no se siente en la primera fila, y cuando me tenía que decir, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, me decía los tatuajes. Yo voy tatuado entero y me decía, Sergio, en este lado tengo un dragón, me decía, Sergio, hacia el dragón, y yo giraba. Pues eso me ha pasado muchísimo. Y luego anécdotas, pues muchos viajes, muchas vivencias. Yo he recorrido el mundo entero con el culturismo, que para mí, que soy un chaval de barrio, que los estudios que tuve fueron súper básicos, con una trayectoria personal muy complicada, ¿vale? El haber llegado a vivir de mi deporte, de mi sueño, de mi pasión, y el haber viajado, conocido tanta gente y demás, es increíble. para mí ha sido un viaje muy, muy grande. Sí. Pues vale, pero pues creo que la entrevista queda genial. La verdad es que vamos, sí, a ha mí me ha estado todo gustado, la perfecto. Nos ha parecido impresionante. Tienes un montón de cosas, contado un montón de cosas y ha sido, vamos, espectacular. Entonces nada, chavales, espero que os haya encantado la entrevista y nos veremos en el siguiente capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los lunes son menos lunes con En el Cast.